¿Cómo están amigos de Correo del Sur? Hoy vamos a comenzar un nuevo programa mensual entre caciques, doctores y mariscales en Correo del Sur Radio FM 90.1, en la cual les vamos a estar hablando de historia, pero no de la típica que siempre nos cuentan en el colegio. Esta vez estaremos hablando de la Guerra del Pacífico y para ello me acompaña el historiador Jorge Abastoflor Frey. ¿Cómo estás, querido Jorge? Te saludo cordialmente. El placer es mío. Te saludo a ti, saludo también a tu audiencia. Me va a encantar responder a tus preguntas y conversar acerca de historia que nos apasiona tanto. Perfecto, antes de abordar de pleno este tema, quisiera que por favor usted se presente, que nos comente quién es Jorge, cómo llega a ser historiador, por qué se apasiona por la investigación de la historiografía boliviana. Bueno, soy Jorge Abastoflor, soy politólogo de formación, soy historiador por vocación. Eh, Comencé a estudiar la historia de Bolivia cuando estaba haciendo una tesis para un posgrado que terminé. Eh, en, en esa investigación necesitaba esa investigación que tenía que ver con la autoestima nacional en realidad, llegó a un punto en el que era evidente que la autoestima nacional estaba condicionada por la forma en la que nos enseñan la materia de historia en las escuelas y en los colegios y las universidades, ¿no? En realidad en todos los establecimientos educativos de nuestro país. Y para terminar esa investigación necesitaba una lista de todos los conflictos bélicos que había tenido Bolivia en su historia y busqué por mucho tiempo esa lista y no la encontré en ningún historiador, entonces tuve que hacerla yo. Y, y así me di cuenta de que Bolivia había combatido, había peleado más guerras que las que dicen los historiadores. Eh, ya sospechaba yo que había alguna más que las tres que nos dicen siempre, la guerra del Pacífico, la guerra del Acre y la guerra del Chaco. Yo ya sospechaba, ¿no?, que había más. La batalla de Engabi no puede estar simplemente colgada en el espacio como una sola batalla. Yanacocha y Socabaya no pueden estar colgadas en el espacio como simples batallas. Bueno, y obviamente la guerra de independencia, a la que muy pocos historiadores en realidad le dan mucha importancia. Pero al final descubrí que eran 13, que en 8 de ellas Bolivia había ganado, que en 3 había perdido y que 2 había empatado. Entonces, así fue como comenzó y ya no he podido dejarlo, ¿no? Por varias razones. Obviamente porque me gusta, pero también por responsabilidad, porque no puedo conscientemente dejar que sigan enseñando esta barbaridad, eh, una barbaridad científica, histórica, una barbaridad de agresión al espíritu de las bolivianas y de los bolivianos que tiene que terminar. Es decir, las nuevas generaciones ya no deben cargar sobre sus espaldas el mito de que somos un país derrotado, de que siempre nos ganan, siempre nos desmembran, siempre nos hacen daño y que todo el tiempo nos quieren invadir. Entonces, esas cosas son cosas que ya tienen que quedar en el pasado. Y más bien las bolivianas y los bolivianos tienen que crecer y tienen que desarrollarse sabiendo de las victorias que han tenido en su pasado. A mí me interesa el tema bélico, entonces yo lo que hago es mostrar las victorias, ¿no? La guerra del Pacífico es una derrota. Entonces, normalmente no hablo de la guerra del Pacífico porque es una derrota, todo el mundo la conoce y todo el mundo habla de eso y básicamente es redundar sobre lo mismo. Pero obviamente hay que hacer algunas aclaraciones al respecto porque en nuestro país lo que es malo lo volvemos peor y lo que es bueno lo volvemos malo. Bueno, evidentemente siempre es así, ¿no? Se nos cuenta una historia muy derrotista, de fracaso tras fracaso. Y para empezar se nos dice que Bolivia nació con un territorio enormemente grande, más de 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio. ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Esto es así o es falso? No es falso. Todos los países, bueno, siempre nos muestran en el colegio, en alguna parte siempre está en las aulas, inclusive en las instituciones públicas, el mapa de pérdidas territoriales de Bolivia, donde se muestra Bolivia con 2 millones o 2,5 millones o 3 millones de kilómetros cuadrados. La verdad es que todos los países de Sudamérica tienen mapas de pérdidas territoriales. Lo único que tienes que hacer es entrar a Google y decir mapa de pérdidas territoriales de Perú, mapa de pérdidas territoriales de Paraguay o así. Todos los países de Sudamérica creen que han perdido territorio, incluyéndolo al Brasil, que es el país más grande.
Y cuando vemos un mapa de pérdidas territoriales, nos vamos a dar cuenta de que el Brasil estima que ha perdido territorio con Bolivia, por ejemplo. Y de hecho, todos los países vecinos en algún momento señalan que han perdido territorio con Bolivia. En realidad, todos son mitos. Y todos son mitos de la construcción de los estados. ¿Por qué? Porque todos los países creen que estaban espalda con espalda o cachete con cachete en el momento de nacer y que simplemente se fueron presionando hacia un lado o hacia el otro, cuando en realidad entre los países normalmente hubo colchones de territorio que no habían sido explorados, que no habían sido dominados, y es particularmente sensible este tema de territorios que la corona española jamás pudo dominar durante sus 300 años de duración. Jamás la corona española pudo dominar el Chaco Boreal, porque ahí habían varias tribus indígenas guaraníes que no dejaron que se les domine. Entonces, formalmente eso estaba dentro del territorio del Imperio Español, pero en realidad los españoles no entraban ahí, porque si entraban, los mataban y los descuartizaban y les hacían barbaridades, y cosa que ha pasado a lo largo del tiempo. Lo mismo pasa con la Patagonia en el sur de Argentina, lo mismo pasa con la Araucanía en el sur de Chile, lo mismo pasa con el norte amazónico de Bolivia, que es el sur amazónico del Perú, el Amazonas de Brasil. Eran territorios que quizás fueron explorados en algún momento, pero jamás fueron dominados por la corona española, y que van a ser los países independientes los que van a iniciar ese proceso de dominación, y al iniciar ese proceso o al avanzar en ese proceso de dominación, finalmente se van a encontrar unos con otros. Entonces, es un mito que los países nacen dándose espalda con espalda o cachete con cachete. Todos los países tienen espacios entre sí en el momento en el que nacen a la vida independiente, y luego van creciendo en la medida que va aumentando su poder nacional hasta que entran en contacto y se producen conflictos, normalmente conflictos bélicos. Se nos dice que el territorio del litoral comprendía 120.000 kilómetros cuadrados y que teníamos 400 kilómetros de costa. Yo quisiera preguntarle si esto es realmente así, porque recordemos también que años previos a la guerra se firma un tratado durante el gobierno de Melgarejo. Sí, eso es así, porque en realidad ese dato, que es bastante impreciso, cuando ves tú en las extensiones territoriales demasiados ceros, quiere decir que nadie se preocupó realmente por medir, porque una extensión territorial no puede acabar en cero, normalmente no va a ser así, menos tener 2 ceros, menos tener 3 ceros, menos tener 4 ceros. Ahí te das cuenta de que es un dato falso, en realidad, un dato que no ha sido procesado. Entonces, cuando decimos 120.000 kilómetros cuadrados, estamos hablando de una cifra que tiene 4 ceros, por lo tanto no puede ser real desde ningún punto de vista. Alguien nos lanzó simplemente la cifra y se quedó para la historia, ¿no? Pero bueno, en términos generales se acerca a lo real. ¿Por qué? Porque ese dato de que Bolivia tiene 120.000 kilómetros cuadrados como parte de su departamento de litoral y que tiene 400 kilómetros de costa, surge después de haber firmado el Tratado de Medianería, que es el tratado que se firma durante el gobierno de Melgarejo en el año de 1866. Entonces, en ese tratado se establece como límite de frontera el paralelo 24 grados de latitud sur. Y ya en ese momento ya no había más discusión. Después va a haber otro tratado más, el año de 1874, que va a confirmar esa línea de frontera en el paralelo 24 grados de latitud sur. Y bueno, ahí va a quedar dividido el territorio. Bolivia decía que su territorio llegaba hasta el grado 25 grados de latitud sur. Hay algunos autores que inclusive lo estiraban hasta el 25,5 o 26, pero el consenso era que Bolivia llegaba hasta el grado 25 de latitud sur, mientras que Chile arguía que su territorio se extendía hasta el grado 23 de latitud sur, incluyendo, por supuesto, la península de Mejillones, que era la zona en donde existía la mayor riqueza de guano y de salitre dentro del territorio boliviano. El lugar se llamaba El Toco,
y era un emporio de producción de guano y de salitre. Entonces, al final el tratado es ni tú ni yo, o sea, no va a ser hasta el 23 favoreciendo a Chile, no va a ser hasta el 25 favoreciendo a Bolivia, sino que va a quedar en la mitad, que va a ser el grado 24 de latitud sur. Y sobre la base de eso es que se calcula ese territorio de 120.000 kilómetros cuadrados y de 400 kilómetros de costa. Entonces, sí, ese es un dato certero en general, aunque ya te expliqué el tema de los ceros, está mal calculado ese territorio, pero sí es un dato certero en general. Ya había un tratado, el de 1867, 66 quiero decir, y después el tratado de 1874 que confirma esa línea de frontera. ¿Cómo se encontraba Bolivia previo a este conflicto bélico? Se nos dice que en 1878, por ejemplo, hubo una sequía abrumadora, que en Cochabamba, por ejemplo, se recogieron varios cadáveres, que el territorio del litoral había mayor población chilena que boliviana, que había mucho capital inglés y chileno invertido. ¿Cómo era esa Bolivia previa a la guerra? Era un desastre, era un desastre. Si en este momento entras, por ejemplo, a la página del INE, en donde se encuentran los resultados de los distintos procesos de medición que tiene la población boliviana, te vas a dar cuenta de que Bolivia en 1880, es decir, recién salida de la Guerra del Pacífico, tiene un poco más de 1 millón de habitantes, pero que el censo anterior muestra que Bolivia tiene aproximadamente 1,5 millones de habitantes. Entonces, hay un desastre demográfico que no nos enseñan en el colegio, no nos dicen qué pasa con esa población. De hecho, incluso la página del INE tampoco nos dice qué es lo que pasa con la población de Bolivia. ¿Por qué ese descenso dramático de la población? Y claro, cuando observas la historia real, lo que verdaderamente pasó, te vas a dar cuenta de que Bolivia es una potencia política, económica y militar durante la década de los años 30, inclusive invade el Perú, invade Argentina, etcétera. Es una potencia militar en la década del 40, donde igual repele una invasión peruana, etcétera. Es una potencia hasta la década del 50, al final de esa década es que aparece el famoso mapa ese sobre el que se basa las pérdidas territoriales, que es de 1859, en donde Bolivia le decía al mundo, hasta acá llega nuestro territorio, y esa es una demostración de fortaleza. Pero de repente en la década del 60 algo sucede, ya Bolivia no es la misma, comienza a decaer su capacidad económica, por supuesto que cae su influencia política en el continente y por supuesto que hay también un descenso en su capacidad militar. Y en la década del 70 se completa el decaimiento, es decir, hay un fenómeno allí y no es un fenómeno que ha sido suficientemente estudiado. Pero hay autores que nos hablan de la existencia del fenómeno del niño, que se da especialmente en la década del 70, un fenómeno muy duro, en donde se registran sequías en varias partes del continente. Se registran sequías en la región noreste del Brasil, que provoca una migración masiva de personas desde el noreste hacia el territorio del Acre, por ejemplo, que en ese momento comienza ya a ser disputado entre Perú, Bolivia y Brasil. Hay una migración masiva de chilenos que viven en el valle de Copiapó. Estos chilenos escogen entre dos destinos básicamente. Uno es la California de Estados Unidos. Miles de chilenos se fueron a vivir a California, llevaron uvas y California comenzó a producir uvas desde ese momento. Y otro gran grupo de gente se movilizó hacia el litoral boliviano. Entonces, cuando nos dicen que había muchos chilenos, sí, había muchos chilenos. ¿Por qué? Porque la sequía los había llevado ahí, no es porque eran industriosos, laboriosos y no sé qué cosa que les dicen, ¿no? Que los chilenos siempre tienen ese espíritu de trabajo. No, salieron a patadas porque había una sequía terrible y parte de la población chilena que migró fue a dar a el territorio del litoral boliviano. A Bolivia le sucedió también. Todos los valles de Bolivia, que eran el granero de Bolivia, especialmente Cochabamba, sufre esta sequía y hay los periódicos de la época en donde dice que hay poblaciones que prácticamente se han quedado vacías.
Hay poblaciones en donde todos los días la gente se levanta y encuentra 8, 9, 10 personas que han muerto de hambre en la calle. Y estas cosas no nos dicen en el colegio, o sea, jamás nos dicen que Bolivia está sumida en el peor desastre de su historia hasta ese momento, y está a punto de experimentar otro desastre que es la guerra del Pacífico. Y hay una gran migración, especialmente de gente cochabambina, que se va también a la costa, pero no se va a territorio boliviano, sino que se va a territorio peruano, especialmente en la zona de Iquique. Ahí se establecen muchos cochabambinos durante este periodo. Entonces, la década del 70 es una década muy especial en el sentido de que se producen varios acontecimientos muy negativos que vienen de la mano de fenómenos naturales que no han sido debidamente estudiados dentro de nuestra historiografía. ¿Y por qué? Porque todo el mundo prefiere irse directamente a la Guerra del Pacífico en lugar de aprender las causas, qué pasó antes, cómo estaba el país, cómo estaban los demás países, cómo llegaron los chilenos al litoral boliviano, cómo llegaron los bolivianos al litoral peruano. Nadie se preocupa de eso. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere forzadamente llegar a la conclusión de que los gobernantes de aquella época, o la élite de aquella época, eran unos traidores y eran unos desgraciados. O sea, y por eso no se quiere mostrar el grado de desastre al que había llegado en nuestro país, y todo eso se ve materialmente al ver los censos. El censo de 1880 y el censo anterior, y se ve cómo la población boliviana entra en declive. Roberto Querejazu Calvo le llama a este fenómeno el ataque de los 4 jinetes del apocalipsis, porque tenemos la sequía, tenemos la hambruna, tenemos que la debilidad de las personas causa varias enfermedades, especialmente peste bubónica. Después, en 1878, tenemos un tsunami que destruye los 4 puertos que Bolivia tenía sobre el Océano Pacífico, los destruye, y hay que volver a construirlos, y ahí es donde nace el tema de los 10 centavos, ¿no? Hay que reconstruir los puertos bolivianos, y de esa manera Bolivia llega a 1879 en una situación calamitosa, y tiene que enfrentar, a pesar de todas las circunstancias, tiene que enfrentar la guerra y formar un ejército. Bueno, y yo he seguido mucho su trabajo y sus exposiciones, y usted siempre decía que tenemos en Bolivia una cultura marítima muy pobre, porque si bien siempre nos han contado que tropas chilenas desembarcan en Antofagasta el 14 de febrero de 1879, exactamente un año después del impuesto de los 10 centavos, ¿no?, por quintal de salitre exportado. Pero tengo entendido que usted tiene otra fecha en la cual los barcos chilenos ya se encuentran en territorio boliviano, porque cada país tiene territorio sobre cierta parte del mar, unas cuantas millas náuticas, en la cual cada estado ejerce su soberanía y exclusivo control sobre ese territorio marítimo. Por lo tanto, la Armada chilena invade territorio boliviano ya en enero de ese año. Así es. No es ampliamente conocido. El momento en el que se produjo el tsunami, en el año de 1878, el barco, el acorazado Blanco Encalada, llegó al puerto de Antofagasta boliviano y asistió a la población. Obviamente la mayor parte de la población que se encontraba allí era de chilenos. Entonces el barco Blanco Encalada estaba circulando por toda nuestra costa desde el año de 1878. Por eso es que alcanza a desembarcar en Antofagasta para colaborar a la gente, ¿no?, después de haberse dado ese fenómeno natural. Pero para 1879, ya obviamente desde el mes de enero, ya se sabía que el Blanco Encalada y que otros buques chilenos estaban navegando en aguas territoriales bolivianas, lo cual representa una invasión. Tenemos una cultura marítima muy pobre. ¿Por qué? Porque obviamente desde 1880 ya no tenemos acceso al Océano Pacífico, y por eso no entendemos la idea de que el hecho de que haya barcos de guerra en tu mar territorial es una invasión ya.
no es solamente el desembarco de tropas. El hecho de que haya barcos de guerra circulando por tu mar territorial ya es una invasión, especialmente si lo hacen sin permiso, sin informar a nadie, es decir, como si fuera Pedro por su casa. Entonces, desde el mes de enero ya existían estos informes. Bolivia tenía 4 puertos, vuelvo a repetir, sobre el Océano Pacífico, y desde todos esos puertos salían los comunicados de que los buques chilenos estaban circulando por aguas bolivianas, y eso lo sabía la opinión pública boliviana. ¿Por qué? Porque cuando venían los mensajeros, llegaban, por ejemplo, a la Plaza Murillo, los mensajeros en las diligencias o a caballo, y decían, esto es lo que ha pasado, y la gente iba porque ahí se recibían las noticias, se enteraban de todo, y luego la noticia se esparcía por toda la ciudad, y lo mismo pasaba en las demás ciudades. Una de las mentiras más grandes que nos han contado es que el Estado boliviano no tenía presencia en el litoral y que no tenía conexión con el litoral. Mentira. Bolivia tenía 4 puertos sobre el Océano Pacífico en 400 kilómetros de costa. Significa que Bolivia tenía un puerto por cada 100 kilómetros de costa, lo cual es bastante bueno, y a pesar de la situación económica que vivía Bolivia, representa una gran inversión del Estado boliviano. Y esos 4 puertos se conectaban con el departamento de Potosí a través de la población de Calama por un camino que era muy conocido y muy transitado. Entonces, no es que Bolivia había abandonado el litoral, no tenía presencia en el litoral, no tenía comunicación con el litoral, nada de eso es cierto. Nada de eso. La comunicación era diaria, todos los días había comunicación. Y había comunicación a través de ese camino, a través de Calama, hacia el interior de Bolivia por Potosí, y también había comunicación por mar que iba hasta Arica o un poco más arriba, y a través de ese otro camino en territorio peruano también llegaban las noticias. Pero eso de que estaba deshabitado, que el Estado boliviano lo había dejado un poco más que botado, es una falacia grande que ha sido inventada por los historiadores chilenos para justificar la invasión del territorio. Como esto está abandonado, entonces nosotros vinimos y lo hicimos producir. Es como si tú tienes tu casa y tienes tu jardín, y claro, como no estás todo el tiempo en el jardín, la mayor parte del tiempo estás dentro de tu casa, viniera un loteador y te dijera, ya, no estás ocupando tu jardín, entonces aquí voy a construir mi casita. Las cosas no funcionan de esa manera, ¿no? El jardín lo tienes ahí, es tuyo, es tu propiedad, y tú lo vas a usar el momento que tú veas por conveniente y cuando sea de necesidad para ti, no en función de las necesidades de los demás. 23 de marzo, ¿qué se rememora esta fecha? ¿Qué significa desde su punto de vista esta fecha? ¿Y llega a ser importante, sí o no? ¿Y por qué además? Bueno, el 23 de marzo se recuerda el aniversario de la batalla del combate de Calama, que es en realidad la defensa cívica de Calama, un grupo de ciudadanos bolivianos de 120 personas, en donde predominaban las personas civiles, no militares había muy poquitos en ese momento, pero esas 120 personas le plantan cara al Regimiento Segundo de Infantería de Línea del Ejército de Chile. Ese regimiento de infantería que había sido conformado en Antofagasta después del desembarco de las tropas chilenas. En otras palabras, ese regimiento segundo de línea estaba compuesto por personas que conocían en algunos casos personalmente a los 120 defensores bolivianos. ¿Por qué? Porque habían vivido y convivido dentro de ese mismo territorio. Este regimiento segundo de línea chileno tenía entre 1.200 y 1.500 tropas. Entonces la diferencia entre los defensores y los que atacaban era de 10 a 1 por lo menos. Aún así, estos 120 defensores logran repeler en 3 oportunidades a los atacantes, y en un cuarto ataque, y gracias al uso de artillería, finalmente el regimiento segundo de línea logra sobrepasar la defensa, mata a la mayor parte de los defensores, otros escapan, y en esas circunstancias es que se encuentran con Eduardo Avaroa, quien estaba malherido, según cuentan las propias fuentes chilenas, estaba malherido, a quien ya había gastado el último cartucho de su fusil, a quien se le pide
rendirse, pero él decide no rendirse y así a un hombre malherido, desarmado, es ultimado por las tropas chilenas. Entonces, es un repase lo que se le hace a Eduardo Avaroa. Eduardo Avaroa no tenía ninguna posibilidad de seguir atacando, y ni de disparar, ni de levantarse y golpear a nadie, o sea, simplemente fue asesinado en ese momento, y obviamente recordamos la frase, ¿no?, que dice en aquel momento. Pero eso es lo que se recuerda, eso es lo que se rememora, el combate o defensa cívica de Calama, donde personas civiles defienden el territorio nacional. Por alguna razón inexplicable se ha convertido en el Día del Mar. Y Calama es una población en el interior del país, o sea, es una población que conecta a los 4 puertos bolivianos con el interior de Bolivia, que es Potosí. Es decir, es el camino por donde los 4 puertos bolivianos llegan al interior. Entonces, yo realmente, y por eso es que la mayor parte de la gente piensa que Calama era un puerto. Tú le preguntas a la gente, sí, desembarcaron ahí los chilenos, ¿no? Es decir, porque claro, no tiene sentido celebrar el Día del Mar recordando la fecha de una defensa que se realiza en una población que es interior de Bolivia, ¿no? No tiene lógica, pero bueno, así se ha ido conformando desde la revolución de 1952 en adelante. Sí, o sea, de repente pudo haber el chasqui, ¿no? O sea, pero ya seguramente no era un chasqui, un mensajero, pero los mensajes que llegaban desde el litoral por Calama, dentro del territorio boliviano, llegaban a caballo normalmente, ¿no? Y por supuesto que también habían otro tipo de medios de comunicación, es decir, pero la noticia seguramente llegó a caballo y era algo para lo que ya la gente estaba preparada. ¿Por qué? Porque desde enero ya se habían avistado los buques chilenos en costas bolivianas. Entonces, era cuestión de tiempo, iba a suceder en cualquier momento. O sea, era cuestión de semanas o quizás de meses, pero iba a suceder la invasión en cualquier momento. Entonces, lo más probable es que la primera noticia haya llegado a través de un mensajero a caballo, que recorrió desde algún puerto boliviano hasta Calama, después de Calama hacia Potosí. De Potosí seguramente ya salieron varios otros mensajeros, algunos de ellos hacia la capital, Sucre, hacia Cochabamba y por supuesto hacia La Paz. Ese seguramente fue el procedimiento, porque como te digo, habían mensajeros que salían todos los días, porque el correo es así, o sea, teníamos comunicación de correo con los puertos bolivianos, y el correo sale todos los días, la gente paga para que se lleven cosas, se traigan cosas, etcétera. Entonces, yo no dudo que de repente haya podido haber algún mensajero que haya hecho el trayecto a pie, es posible, pero con toda seguridad ya habían partido varios mensajeros a caballo para informar de esta noticia al interior de Bolivia, ¿no? Eso es así, no puede ser de otra manera en realidad. Y eso de que Daza ocultó la noticia es otra ridiculez que además que la inventan igual historiadores chilenos, y de la historiografía chilena salta la historiografía boliviana. Yo no lo voy a defender a Daza, es decir, él tomó el poder en contra de la Constitución, violando los fundamentos legales del país, pero idiota no era. Y en ese momento lo que se necesitaba más bien es ver cómo hacer algo para enfrentar esa amenaza. Idiota y cobarde, Daza no era. Era una persona inteligente y era una persona que no temía enfrentarse a los invasores, ¿no? Pero aquí ya lo han convertido en un traidor, en un cobarde, además que recibe la noticia en una fiesta en su casa, y él está vestido de pepino y agarra y toma el mensaje y se guarda su mensaje en su bolsillo de traje de pepino. Es una ridiculez, o sea, por eso te decía al principio, los bolivianos tenemos esta tendencia
no en general, pero los que escriben historia tienen esta tendencia de que algo bueno lo convierten en malo y algo malo lo hacen peor. Entonces, así ha funcionado y eso es algo que tenemos que romper. ¿Por qué? Porque eso es el producto de una baja autoestima y porque el que escribe tiene la necesidad de sentirse moralmente superior que las personas a las cuales está juzgando mediante sus escritos. Por eso es que al final nuestros gobernantes acaban siendo o imbéciles o traidores, porque el que escribe tiene la necesidad de sentirse superior a estas personas, de decir yo lo hubiese hecho mejor o hubiese hecho de esta manera, cuando en realidad son normalmente personas muy inferiores las que escriben, muy inferiores a las personas que realmente tuvieron que experimentar todos esos avatares que experimenta Bolivia durante el proceso de la Guerra del Pacífico. ¿Por qué decide el Perú aliarse con Bolivia? Si bien en un primer momento el gobierno boliviano había intentado establecer una alianza tanto con los gobiernos de Argentina y Perú, sin embargo, ¿por qué después es el Perú el que insiste en esta alianza y por qué entra en la Guerra del Pacífico? El Perú, a ver, Bolivia ya ha detectado los buques en enero de 1879. Casi acto seguido, antes de que comience la guerra, antes de que las tropas chilenas desembarquen en territorio boliviano, según la historiografía nacional, aunque para mí la guerra comienza en enero por la presencia de estos buques chilenos. Bueno, cuando se detecta estos buques chilenos, se manda un mensaje, se manda un ministro, un plenipotenciario, un embajador al Perú para hacerle saber al Perú que ya la cosa es inminente, es decir, la guerra es inminente y tenemos que finalmente activar un tratado de defensa mutua que tienen ambos países desde el año de 1873. Entonces, llega el mensajero y el gobierno peruano desde el principio, está reluctante a participar. Es decir, la respuesta es no. La respuesta es ellos no lo van a hacer. Y sigue, nuestro representante allá es Serapio Reyes Ortiz, ¿no? Hay una calle que se llama Reyes Ortiz. Y está insistiendo que ya viene la guerra, que tenemos un tratado, y el gobierno peruano directamente dice que no al principio. Todas sus autoridades, su presidente, su canciller se niegan absolutamente a activar el Tratado de Defensa Mutua de 1873. Pero después van avanzando los eventos y, por supuesto, hay un desembarco. Pasa enero, el Perú no hace nada, pasa febrero, llega el 14 de febrero en que se produce el desembarco de las tropas chilenas. Le comunicamos al Perú, el Perú dice, no, nada, todavía no hace nada. Termina febrero, la cosa se está poniendo más caliente, entonces, ¿qué hace el gobierno peruano? Manda a una embajada compuesta por varios individuos, dirigida por el señor Lavalle, manda a Chile esta embajada para ser mediador entre Chile y Bolivia. Es decir, no se quiere meter en el conflicto, sino que quiere apaciguar a estos dos contendientes que se están agarrando, en lugar de ver que ya existe incluso tropas chilenas dentro del territorio boliviano y que eso necesariamente tiene que activar el Tratado de Defensa Mutua de 1873 bajo cualquier punto de vista. Desde donde se lo mire, tendría que haberse activado el Tratado de Defensa Mutua como máximo el 14 de febrero de 1873, pero bueno, el Perú hace esto, llega marzo, ocurre la ocupación de todos los puertos bolivianos, llega el 23 de marzo, llega el combate de Calama, y con eso ya prácticamente el territorio boliviano había sido ocupado. Lo interesante de todo es que Calama queda en la ribera del río Loa. El río Loa, en la mayor parte de su curso, era la frontera entre Bolivia y Perú. Es decir, se está peleando en la frontera y el Perú no se está alarmando o no se está alarmando lo suficiente.
estamos peleando ahí en la línea y en cualquier momento pueden pasar tropas chilenas a territorio peruano y aún así el Perú quiere seguir jugando ese papel de mediador. Termina marzo, ya se ha terminado de ocupar todo el territorio boliviano, llega el mes de abril y el 5 de abril el gobierno chileno declara la guerra a Bolivia y declara la guerra a Perú. Y recién en ese momento activemos el Tratado de Defensa Mutua. ¿Por qué? Porque nuestros hermanos bolivianos han sido agredidos. Nada, ya todo el territorio boliviano estaba ocupado. Lo único que hizo que se active el Tratado de Defensa Mutua fue que los chilenos les declararon la guerra a los peruanos al mismo tiempo que nos declararon la guerra a nosotros. Así que esa fue la razón. Al final se escribió un documento donde decía, sí, porque Bolivia ha sido agredida y que Perú por el Tratado de Defensa Mutua, o sea, nos cargan a nosotros el bulto cuando ya todo nuestro territorio estaba ocupado y cuando Chile le declara la guerra al Perú. Por eso es que los peruanos, los ciudadanos peruanos creen que ellos vinieron a ayudarnos a nosotros, cuando en realidad el gobierno peruano activa el Tratado de Defensa Mutua para ayudarse a sí mismo, es decir, para que los bolivianos vayan a su territorio a defender territorio peruano, cosa que sucede obviamente, ¿no? Bueno, siempre se dice que Bolivia no reacciona ante esta amenaza, que pese a que ya se tenía información sobre que tropas chilenas estaban ya en territorio boliviano, Bolivia no tiene esa capacidad logística para organizarse rápidamente. El 5 de abril, se declara la guerra entre Chile y Perú, y Chile y Bolivia. O sea, Chile declara la guerra a Bolivia y al Perú. Hasta ese momento, en teoría, no estamos en guerra. O sea, en la práctica sí, ya hay un casus belli y ya se han producido varias agresiones durante el proceso, pero no hay el documento que diga, bueno, estamos en estado de guerra. Cuando se activa el Tratado de Defensa Mutua con el Perú, lo primero que hace el presidente peruano es mandar un telegrama muy raro y desesperado, diríamos, en donde dice, vuele ejército boliviano a Tacna, a territorio peruano. Si no, las consecuencias serán únicamente responsabilidad de Bolivia, o sea, nos amenazaban. O sea, Bolivia no solamente estaba con su territorio invadido, sino que el presidente peruano estaba amenazando a Bolivia de que iba a pagar las consecuencias si es que no iba a territorio peruano, a Tacna específicamente. Entonces, bajo esta situación es que se activa la organización o el ensamble del ejército boliviano, que en aquella época funcionaba de una forma diferente a la que funciona actualmente. El ejército no estaba permanentemente reunido, sino que existían 3 unidades de línea, los que se conocen como los colorados, los amarillos, los verdes, y el resto eran guardias nacionales que se reunían en cada uno de los departamentos. Y prácticamente cada población era la que tenía que ensamblar su propia unidad de combate. Así funcionaba el ejército en aquella época. Bolivia tenía, cuando comienza la Guerra del Pacífico, alrededor de 2.000 hombres en el ejército. Ese era su ejército, tenía 2.000. Lo interesante es que después de que se activa todo esto, tarda un mes el ejército boliviano en ensamblarse. Eso, en 1879, es rápido. Tan rápido que el ejército boliviano se ensambla y marcha hacia Tacna. Es prácticamente un mes entre el tiempo en que se recibe el telegrama peruano y el día en el que llega el ejército boliviano a Tacna. Y cuando llegamos a Tacna, resulta que no había el ejército peruano. O sea que Bolivia, estando lejos, estando en otro territorio, ensambla su ejército más rápido de lo que lo ensambla el Perú. Así que nadie puede decir que Bolivia no reaccionó, que reaccionó tarde o que reaccionó con falta de celeridad. Sí.
el Perú, que está a punto de ser agredido, no puede reunir su ejército en el mismo tiempo, y Bolivia ya está con su ejército en Tacna, y cuando llegan ven que no había ejército peruano por ninguna parte, se sorprende todo el mundo. Entonces nadie nos puede decir, tardaron mucho. No, fuimos más rápidos que el Perú en hacer eso. Yo tengo la sospecha, pero obviamente todavía no he conseguido la información, de que el ensamble del ejército boliviano comenzó precisamente cuando llegó la noticia, porque no hay otra forma de explicar cómo en un mes, desde que se recibe el mensaje del presidente peruano, hasta que llegue el ejército boliviano a Tacna, es inconcebible cómo Bolivia pudo haber reunido todo un ejército para estar allá, a no ser que haya comenzado los preparativos con anterioridad. ¿Qué sucede con la quinta división? Se habla mucho sobre los patriarcas de la plata, sus intereses sobre las minas de plata, que no estaban alineados con el país, que Narciso Campero no tenía interés de servir a la patria. En fin, hay muchas versiones que ponen a estos señores como los enemigos. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? ¿Qué ha podido investigar? Lo de la quinta división es basura. No hay un solo país en el mundo, no hay uno, en el mundo entero, en el planeta completo, que esté en guerra, así sea en alianza o no en alianza. No hay un solo país en el mundo que tome toda su fuerza militar completa y la envíe a pelear. Todos los países del mundo utilizan cierta cantidad de tropas para combatir y otra cantidad de tropas se quedan dentro del país. En todos los tiempos, en todos los lugares. Cuando se envía el ejército a Tacna, la única unidad profesional, la única unidad activa que hay en Bolivia es la quinta división. La quinta división no puede salir de territorio boliviano. Porque si sale de territorio boliviano, Bolivia queda inerme, indefensa para cualquier cosa. O sea, los que dicen, ¿por qué no fue la quinta división a Tacna? Que al final termina yendo. O sea, la quinta división termina peleando en la batalla del Alto de la Alianza. Pero, ¿por qué no se movilizó con el ejército, etcétera? ¿Por qué se quedó ahí vagando en el desierto, etcétera? Bueno, porque en ese lugar es donde se puede detener al enemigo que está en San Pedro de Atacama. El ejército chileno está en San Pedro de Atacama, que queda a 3 días o 4 días de marcha de la ciudad de Potosí, que es la chequera de Bolivia en ese momento. O sea, vas a sacar la única unidad militar que te queda de ese lugar precisamente en donde se puede detener al ejército chileno si intenta invadir, como que lo intentó, para llevarla a pelear a otro lugar. O sea, eso raya en la estupidez, en una estupidez que además se ha ido pasando de generación en generación, de por qué no fue. Viejo, ahí está Potosí, a 3 o 4 días de marcha de San Pedro de Atacama, y un poquito más allá está la capital de Bolivia, que es Sucre. ¿Cómo vas a sacar la única unidad militar que te queda para ir a pelear una guerra en otro país, dejando indefenso completamente todo el territorio nacional? Yo quisiera que alguien me diga, o los chilenos que estaban ahí, que estaban en Calama, cerquita de la frontera, o que estaban en San Pedro de Atacama, más cerca de la frontera todavía, se iban, por arte de magia, se iban a quedar ahí paraditos y no se iban a mover más. O eso tenían que pensar, digamos, las autoridades bolivianas de aquella época. Por supuesto que no tenía que haber una unidad militar ahí que pudiese detener cualquier avance chileno, como que hubo avances chilenos y hubo denuncias en el departamento de Potosí de presencia de tropas chilenas en varios lugares de la frontera. Esa es la realidad de la quinta división, que ha sido tan vilipendiada, pero además que le han dicho de todo.
¿Cómo una división de 5.000 hombres va a estar allá? Que no sé qué. No hay una sola división en Bolivia de aquella época que tenga más de 1.500 hombres. No hay. La única división que se reforzó para acompañar al presidente, que ya no era presidente en realidad, Hilarión Daza, en el momento en el que sale de territorio nacional, deja el mando del gobierno a un consejo de ministros. O sea, es mentira que él se fue a la guerra siendo presidente. Él controla, está bajo su mando no el ejército boliviano, sino una división reforzada de 2.000 hombres. Entonces, eso que dicen de que la quinta división tenía 5.000 o 7.000 hombres, esa gente realmente no sabe cómo funciona o cómo funcionaba el ejército en aquella época. Y por eso es que digo, o sea, se ha mentido tanto, que desatar todos esos nudos es un trabajo titánico de todos los días, ¿no? Entonces, lo que hace la quinta división, por eso le dicen errante, es que actúa como limpiaparabrisas, está en todo el territorio, yendo al norte, yendo al sur, yendo al norte, yendo al sur. ¿Para qué? Para controlar todas esas incursiones chilenas que suceden en el territorio de Potosí. Y por eso es que va al norte, vuelve, va al norte. ¿Por qué? Porque tiene que atender llamadas de emergencia de distintos lugares. Por cualquier lugar, el ejército chileno, por lo menos una unidad, podría estar entrando a territorio boliviano y hay que ir a atender aquello. Es realmente un trabajo inhumano en esas condiciones climáticas que hay allá, en esas condiciones geográficas, estar movilizando permanentemente al ejército para evitar que el ejército chileno llegue hasta la ciudad de Potosí y después entre hasta la capital de Bolivia. Pero como te digo, lo que tiene que entender nuestra gente es que el ejército chileno estaba en San Pedro de Atacama, que queda a 4 días de marcha como máximo de la ciudad de Potosí. Y si sacábamos a la única unidad militar que podía detener ese avance, entonces el corazón vital de Bolivia quedaba en una bandeja de plata, pues, para el ejército chileno. Así nomás. El que no lo entienda, o es porque no ha visto un mapa, o porque no le da la gana. Bueno, vamos cerrando esta entrevista con el tema del Alto de la Alianza. Después, ¿qué pasa con Bolivia? ¿Qué hace con respecto al Perú? Porque después Bolivia tiene un ejército prácticamente que ha sido diezmado. La historia que han contado los peruanos y que también la han asimilado varios historiadores bolivianos es que después de la batalla de Tacna se los abandona a los peruanos, a los pobres peruanos se los abandona, ¿no? Bolivia mandó un ejército al Perú, mandó un ejército. Y ese ejército tuvo actuaciones positivas y negativas, bajo el mando de comandantes peruanos. Y cosas negativas como la batalla de San Francisco, cosas positivas como la batalla de Tarapacá, y al final el sacrificio del ejército boliviano en el campo de la Alianza, la batalla del Alto de la Alianza. Después de esa batalla, se reúnen los sobrevivientes, los que habían quedado, y son entre 500 y 700 hombres. Eso es lo que queda. Eso es lo que queda. Y eso es lo que vuelve. Ese es el destacamento. O sea, les habíamos enviado un ejército y nos habían devuelto un batallón. ¿Cómo puedes decir que te han abandonado? Alguien te ha abandonado cuando en realidad ha muerto por ti. ¿Cómo puedes decir eso? Eso fue lo que pasó y retornaron las tropas y hubo que rehacer todo lo que se había deshecho militarmente hablando, todo lo que se había deshecho. Nuestros principales líderes habían muerto en el campo de batalla. El general Juan José Pérez, héroe de las guerras de la Confederación, Ravelo, comandante de los Colorados de Bolivia. Nuestros mejores comandantes murieron en la batalla del Alto de la Alianza. Ya no habían oficiales para conducir el ejército. El propio Narciso Campero, antes de la guerra del Pacífico, estaba jubilado.
O sea, Bolivia realmente había quedado sin una fuerza militar capaz de operar en ese momento. ¿Y por qué se da después de tanto tiempo la firma del Tratado de 1904? ¿Cómo es posible que el Tratado de 1904 se firmara 25 años después del inicio del conflicto bélico? ¿Cómo es posible que la diplomacia boliviana no haya cedido, pese a las presiones constantes de Chile? A pesar de todo ello, Bolivia es capaz, como tú bien has dicho, de resistir la firma del tratado durante 25 años. Porque el Tratado de Paz y Amistad con Chile es de 1904. Entre 1879 y 1904 y 25 años. Yo no conozco otro ejemplo en la historia universal que un país que ha perdido una guerra se resista tanto tiempo, un cuarto de siglo, se resista tanto tiempo a firmar un tratado de paz y amistad con la potencia vencedora. Y eso demuestra obviamente dos cosas. Primero, que Bolivia no se rinde, como que en la guerra del Pacífico nunca se rindió. Y que Bolivia defendió con uñas y dientes, cuando no pudo hacerlo militarmente, lo hizo diplomáticamente, defendió con uñas y dientes ese territorio, hasta que sencillamente fue imposible seguir defendiéndolo. ¿Por qué? Porque todos los países se confabularon en ese tiempo para hacer firmar tratados de límites a Bolivia, dada la situación en la que se encontraba nuestro país. 1903, Tratado de Petrópolis con Brasil. 1904, Tratado de Paz y Amistad con Chile. 1907, Tratado Pinilla-Soler con el Paraguay. 1909, Tratado Solón Polo Sánchez Bustamante con el Perú. Es decir, en menos de una década, Bolivia es obligada por todos sus vecinos, al mismo tiempo, simultáneamente, sin ningún tipo de remordimiento ni de justicia. Además, es presionada al mismo tiempo por todos sus vecinos para firmar tratados territoriales. Y eso es algo que tampoco lo comprendemos bien, porque dicen, ¿por qué estos traidores firmaron el tratado? 25 años estábamos resistiendo la firma del tratado. Y al final tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos en peligro de caer en el peor escenario en el que pueda quedar un país. Tener guerra en 5 frentes contra 5 países diferentes. Que alguien me diga, que alguien que con un poquito de amor a la patria y con un poquito de cerebro, que alguien me diga cómo hubiese reaccionado en esas circunstancias. ¿Les hubiese hecho la guerra a todos? ¿Se hubiese agarrado con todo el mundo? ¿Qué hubiese hecho cualquier persona? Por eso, cuando alguien juzga a las personas de aquella época, a mí me da mucha rabia, porque realmente no saben de lo que están hablando. No saben la situación tan difícil que vivía Bolivia en ese momento, con tropas brasileñas dentro de nuestro territorio, con una revolución indígena que era la revolución indígena más grande que haya tenido Bolivia en toda su historia, con Zárate Vilca y Lero a la cabeza, con una guerra civil que enfrentó a La Paz con Sucre, la guerra civil del norte y el sur. O sea, en esas circunstancias, ¿qué hubiesen hecho los que critican? Y la verdad es que nunca he escuchado a alguien, a algún criticón, que me diga, ya, hubiésemos podido hacer esto, sacábamos plata de acá, reuníamos tropas de acá, hubiésemos hecho un acuerdo acá. Nadie dice eso, solamente se limitan a decir estos traidores que firman los tratados, ¿no? Y eso no demuestra ni inteligencia ni amor a la patria. Claro, porque también en ese momento Chile estaba estableciendo un bloqueo sobre Bolivia. El dogal aduanero. Chile no dejaba exportar ni importar a Bolivia a través del territorio que era su litoral, ni tampoco sobre los territorios peruanos que estaba ocupando. Y lo que Bolivia hace es milagrosamente lograr una conexión con los mares a través del río Amazonas, lo cual al final va a llevar a que se desate la guerra del Acre. La gente cree que la guerra del Acre era por la goma. Ese es solamente un punto. Lo más importante era la libre navegación que demandaba Bolivia a través del río Amazonas para poder conectarse con los océanos del mundo. Y eso fue lo que llevó a la guerra del Acre. Bueno, muchísimas gracias por haber estado en este espacio. Será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por haber estado aquí hoy. Gracias. Un saludo.